Hoy, en el canal de Brian R3, la review de Avatar 2009. Empezamos la película con la voz en off de nuestro protagonista, en este caso Jake Sully, que como todos en el 2154 vive en un planeta Tierra medio para el culo, y que para acabarla de joder, pues este mismo marín retirado ahora vive en este mundo de cagada y parapléjico, que con la economía de mierda que tiene ese mundo, pues está caro para que con su salario pueda recuperarse de esa condición física, donde tras demostrarnos en esas pequeñas escenas que la Tierra, como ya les dije, se está haciendo mierda y pues al final parecía que se resignaría a esta vida hasta que al final se mete en una pelea en un bar random, con lo cual le botan a la calle, para que convenientemente otras dos personas que le estaban buscando lo encuentran ahí tirado, para darle otra pata de las pelotas, ya que su hermano gemelo de este mismo era un científico reconocido, pero fue asesinado por un asalto, y como estaba involucrado en un proyecto costoso e importante que le involucraba directamente a sí mismo, le ofrecen tomar su lugar para cumplir esa mierda, que evidentemente se acepta, para tomar un viaje de 6 años en el espacio exterior, hacia otro sistema solar diferente, específicamente a un planeta gaseoso similar a Júpiter, pero de color azul, y sobre todo a una de sus lunas, Pandora, donde se encuentra un mundo habitable menos su atmósfera llena de ácido sulfídrico, y en ese lugar la humanidad se instaló para que una compañía minera empiece a explotar el planeta, como también que esté lleno de soldados mercenarios, que van a estar tocando las pelotas durante toda la película, que entre ellos se encuentra el coronel Quaritch, que les informa a todos estos que en el planeta no están solos al convivir, de manera muy hostil por cierto, con una población nativa llamada Na'vi, humanoides reforzados naturalmente, como toda la vegetación de ese peligroso mundo, aunque lo más importante es que la razón de por qué vino Jake a suplir a su hermano es que este formaba parte de un programa donde se controlarían a unos avatares en forma de los nativos para investigaciones científicas, y como estos obviamente cuestan un cagadero de dinero, pues le ofrecieron el puesto a ese subnormal, que de científico tiene un carajo. Este punto de que trajeran un militar en lugar de un científico encabrona a la jefa del programa Avatar, Grace Augustine, que pues a los mayores a cargo de la compañía les chupa un huevo toda la investigación de este departamento, por solamente estar aquí para extraer el unobtanio, material magnético extremadamente caro y valioso, sin importar obviamente que puedan entrar en una guerra contra los Na'vi, y por eso obviamente los Avatar planean también usarlos como medida diplomática aparte del saber de la ciencia, donde ahora estos dos se meten en unas cápsulas, para que de una manera que la verdad no se explica en ningún momento, la conciencia de ellos se transporte a estos cuerpos azules 3 veces más grandes que un ser humano, aunque este pendejo como estuvo bastante tiempo en una silla de ruedas, le importa un carajo seguir el protocolo, y hasta se sale del laboratorio para controlar este nuevo cuerpo de manera totalmente normal y sin ningún inconveniente, lo cual no me pregunten por qué no le hace merecedor a un castigo para que la trama básicamente siga avanzando obviamente. Más bien todo lo contrario, porque después de conocer a una piloto de la flota, va con el coronel para que este mismo por ahora le dé otro trabajo extra, que como este cabrón no ayudaría a nada a la investigación de Grace, quiere hacer que este sirva como un agente doble, donde mientras estos hacen sus investigaciones normales, este mismo les dé información de los Na'vi para sus mierdas militares, empezando precisamente cuando ya están a su primera misión para recorrer las tierras de este satélite, que me parece medio irónico que a este mundo digan que es un infierno, a pesar de tener un nivel de biosfera que la Tierra seguramente ha de haber perdido hace muchos años, aunque yo creo que este punto es más por la fauna peligrosa, pero pues bueno. En dicha expedición, además de darnos una idea de por qué la humanidad y los Na'vi están en una situación tan compleja, aunque hasta más nos dirá esta misma qué carajo pasó exactamente, evidentemente Jake pierde totalmente el sentido común de no andar curioseando donde no debe, más sabiendo que en ese lugar, aunque su flora se vea de puta madre, la fauna es más peligrosa que el carajo, casi siendo comida de una especie de puma alienígena que le obliga a correr del mismo, donde de milagro no se va con San Pedro, pero se acaba quedando sin muchas provisiones y lo más importante, se pierde en todo el medio de ese lugar, y como se oscurece mejor deciden dejarlo a su suerte, porque seguramente si volaran de noche valdrían pirinola a todos, que una vez cae le llegan de cerca otros bichos similares a unas hienas, que las echan aun cuando este se haya armado una antorcha medio de improviso, ya una vez la atacan no la hacen mierda en 5 segundos por hora del señor, y también porque una Na'vi que precisamente casi le mataba hace unos minutos llegó a justo a tiempo para deshacerse de esas mierdas y salvar el culo a este mismo, que aunque Jake suponía que no le iba a entender un carajo, al final sí habla inglés, porque fue una de las alumnas de la escuela que tenía Grace, con lo cual se ganó una reprocha a este mismo porque la matanza que se armó fue una medida desesperada y también conveniente, pero pues este mismo decide seguirla y pues no le daba bola hasta que unas cosas que son la representación de espíritus le empiezan a rodear, lo cual es interpretado por ella como una señal para llevarlo ahora sí a su aldea, hasta que precisamente caen otros miembros del clan Omaticaya, el que está en guerra contra los humanos, para capturarlo y llevarlo igualmente a donde planeaban, pero ahora como prisionero, el cual es un árbol, el árbol madre, extremadamente gigante, donde ahí está
estaba el padre de esa misma llamada Neytiri, que es el líder del clan, el cual sigue reacio a creer que vendrá algún tipo de salvador para arreglar sus 50 millones de problemas con los humanos y en general, aún con lo que diga Neytiri, planeando mejor deshacerse de este mismo hasta que llega su madre, que es la chamana de ese clan y que también habla inglés, para cuestionar por qué este mismo acabó en ese lugar. Y aunque no pretendían enseñarle absolutamente nada, como ven que aparentemente es un soldado de un clan, que de hecho sí lo fue, acaban acordando enseñarle sus costumbres mediante Neytiri, lo cual incluye andar a taparrabos, darle mal augurio a todos los demás habitantes y echarse una siestita en una de las hamacas de ese árbol, para que ahora sí lo despierten, para que les dé la sorpresa tanto a Grace y a su equipo, pero también al coronel del logro que consiguió meterse en ese clan para ser uno de ellos. Particularmente para los militares y los de la compañía es interesante este punto, porque casualmente el depósito más grande de un optanio está sobre el árbol madre, por si insisten en que les convenza de cambiar su lugar milenario o básicamente les provocarán una guerra, teniendo poco más de 3 meses para hacer esto, dándole algunos datos sobre los Somaticaya para que no la vaya a cajetear este mismo pendejo. Precisamente la manera por la cual se vinculan con los demás seres vivos para aprender a manejarlos es algo medio XD, que por algo que comentó Grace y que pasará después hace pensar otra cosa, pero pues bueno. Aunque para medio complicar los planes de los militares, deciden irse de la base principal para ir al medio de la naturaleza a un módulo separado, en medio de las montañas Aleluya, lugar que por el alto magnetismo del unobtanio no funcionan los aparatos y sus trozos gigantescos de tierra floten. Esto lo hacen para que básicamente no les toque las pelotas en sus planes de aprender a hablar el idioma Navi, manejar las armas y comportarse básicamente como un Omaticaya, para aprovechar que en ese cuerpo sí puede caminar, no siguiendo sencillo obviamente, a pesar de ya pasar varias semanas, pero mínimo este cansancio sirve para darnos aquí más del excelente apartado técnico visual de este largometraje. Además de también que Grace vuelve a pisar la aldea tras lo que ocurre en su escuela, y también intentar comprender la red biológica que se interpreta por ellos como una diosa llamada Ewa, donde también se le hace notar a ese mismo que está descuidando su cuerpo humano, pero finalmente por insistencia de Jake precisamente, la propia Grace nos explica qué carajo pasó con su escuela. Básicamente mientras la hermana de Neytiri estaba enojada por la tala desmedida de árboles, atacó en la maquinaria de los militares, que no se lo pensaron 2 veces para cosérselos a balazos, con lo cual la tensa relación con los seres humanos se fue todavía más al abismo, para llegar a ese punto precisamente, lo cual obviamente dejó de mala manera a Grace por haber invertido tantos años en buscar una relación pacífica con los Navi, pero que se fue sabático por esas mismas mierdas de los militares y de la compañía. Pero regresando a lo principal con nuestro protagonista, junto con Neytiri y otro grupo suben hasta una de las montañas Aleluya para contemplar el proceso de montar a un Ikran, básicamente una mierda voladora tipo un pteranodón, lo cual por poco le sale de la chingada incluso aun cuando ya se vinculó con este mismo, ya que evidentemente no sabe controlarlo, hasta que ahora sí se pone las puñeteras pilas y lo monta correctamente para ya saber volarlo en 5 segundos. Todo para este punto donde apenas vamos a la mitad de la película y va relativamente bien, pero ahora sí empiezan las primeras cagadas para complicar la historia y que se desmadra absolutamente, ya que a pesar de ver por encima al árbol de las almas, la fuente biológica de la conexión entre ellos y toda la naturaleza de este planeta, y ser perseguido por un Ikran más grande que el común, ya que este fue montado por un líder legendario que logró precisamente unir a los clanes de los Navi en una época complicada para esta especie, dato que servirá para después, y un ligero spoiler a decir verdad, pues eso mismo que le dijo Grace a Jake empieza a pesar a verse de la mega chingada en su cuerpo humano, y ahora se suma a que Quaritch empieza a notar que algo anda mal en él, aunque eso sí, además de que la misión con ella se acabó, parecía que ya podría regresar a la tierra para tener de nuevo sus piernas, pero pide por último acabar toda la misión al completar la unión al clan para un ultimátum de la reubicación pacífica entre muchísimas comillas, por lo que una vez esto ocurre y estos dos se vayan a un árbol de memorias con muchas madres que podrían pasar por complementos para una PC gamer por tanto puto color fosforescente, ahí básicamente a través de su mierda con la cual se conecta con los animales, pueden usarlas para rezar y también para escuchar las voces de sus antepasados, donde Jake finalmente reconfirma lo que era tan obvio que ni siquiera lo comenta a lo largo de la película, que entre estos dos hay tilín mutuo, que al final obviamente se acaba materializando, aunque esté medio XD, y lo que les dije hace rato cobra sentido, para hacer ver que esta conexión, si lo piensas de una manera, puede parecer realmente turbio, porque básicamente estos mismos hacen cosas que de otra manera no podrías poner en esta plataforma, de no ser porque lo hacen precisamente con esas mierdas en sus cabellos. Pero ignorando las pajas mentales que potencialmente me estoy inventando, por alguna razón Jake se pone a pensar fríamente en lo que acaba de hacer, pero eso mismo pasa a segundo plano cuando esos cabrones están dormidos ahí y de repente les caen unos taladros a hacer mierda de los árboles, volviendo a conectarse con su avatar justo a tiempo para darse cuenta de esto mismo, y por tratar de evitarlo decide madrearse a una de las cámaras de esas cosas para básicamente cagarse todos sus puñeteros planes por estúpido, porque mediante esto Quaritch y los demás
se dan cuenta de quién fue el que lo hizo, para que ahora sí se arme un cagadero de los buenos. Porque mientras estos mismos subnormales se empiezan a pelear entre ellos por las cagadas que hicieron estos dos en la noche anterior, y antes que este les explique en la que se acaban de meter, llegan los militares al módulo para, sin pensárselo dos veces, desconectar a ambos subnormales y llevárselos hasta la base principal para obviamente reprocharles la cagada que hizo. Que evidentemente, aun cuando les expliquen a estos mismos algo bastante sencillo, pues obviamente les importa un carajo. Más porque Jake está consciente de que estos, por cualquier cosa que les ofrezca a los seres humanos, nunca dejarán su forma de ser, empezando ahora sí a hacer algunas masacres para devolverles estas mierdas que le hicieron los propios humanos. Aunque eso sí, mínimo el encargado de la compañía les da una última oportunidad para que Jake trate de solucionar las cosas de último momento, algo que si no puede hacer en 3 puñeteros meses, mucho menos en una hora, pero pues bueno. Ya que al final, por decirles básicamente que este siempre fue un espía que estaba consciente de lo que iban a hacer los militares, esto le sienta como una patada a las pelotas, fracasando por 30ª vez la diplomacia en esta película porque los acaban atrapando, para que estos, como no se fueron del lugar, cuando llega todo el contingente de naves armadas hasta los dientes, primero ahuyentan una gran parte con gas lacrimógeno, y estos con flechas, como obviamente no son nada para la tecnología de los militares, aún así lanzan los misiles para quemar primero el árbol al debilitar su estructura, justo cuando Jake y Grace se habían librado de morir encadenados, y ahora sí lanzan los explosivos para destruir la base con la cual el árbol ya cae al suelo, dejando al clan hecho mierda no solo en lo físico, sino en lo moral al ver su hogar milenario destruido y hecho cagada. Que hablando de cómo su plan diplomático fracasó, otra vez lo desconectan a estos mismos para que justo cuando Neytiri haya mandado a la mierda a Jake por segunda vez en la película, este caiga al suelo inconsciente. Tras esta hecatombe de pendejadas que pasó en poco más de media hora de película, ahora sí vamos para la recta final, que no dura poco precisamente, donde tras esto obviamente solo se encierran por la traición que cometieron, aunque con ayuda de la piloto y los demás científicos les ayudan a escapar al robarse una nave, que obviamente no saldría bien esta jugada, porque el imbécil de Quaritch con su puntería de mierda le bastó para darle a Grace un balazo, con lo cual después de llevarse el módulo que habían usado para irse al medio de la nada, para que no los puedan rastrear mientras llevan a esta casi moribunda, como las esperanzas de los Somaticaya, que se instalaron provisionalmente en el árbol de las almas, lo cual aunque parecía complicar los planes a Jake de siquiera volver a verlos a la cara porque ahora se convirtió en un paria para los humanos, la única opción que se le ocurre a ese mismo es ir con el Icrán gigantesco para emboscarlo y domarlo por hora del señor, pero fuera de cámaras. Decisión bastante estúpida por parte de la producción, pero con eso probablemente la película duraría casi 40 horas. Para llegar precisamente con la aldea, para ahora sí ser venerado como el original montador de esa bestia, reconciliándose en 2 segundos con los pobladores, incluyendo a Neytiri, para que ahora les ayuden a sus planes de mierda. Pero primero les pide de favor el hacer un ritual para tratar de transferir el cuerpo de Grace al avatar de ella antes de morir, cosa que obviamente no acaba saliendo bien porque aparentemente Eywa no aceptó esa mierda, o más bien porque esta ya estaba a punto de morir, lo cual le sirve como una motivación extra para que llegue estando encabronado hasta las pelotas, siendo también traducido por Sutei, para incitar a todos los Somaticaya a que se levanten en armas para parar el poder de los militares, al llamar también a los demás clanes para empezar este movimiento de resistencia, haciendo esto mismo el propio Jake en persona por muchas partes de Pandora, para llevar este mensaje a todos los clanes posibles para armarse aquí un contingente de naves listos para la batalla final, a lo que ya es bien sabido por los militares, que obviamente planean hacer un ataque preventivo al ir directo al árbol de las almas, para hacerlos más mierda de lo que ya estaban de por sí, algo que no es un buen presagio para Jake, que aún así tiene de confianza en que la geografía del lugar les echaron una mano, como también la propia Eywa, al tratar de decírselo en persona, para que vea los recuerdos de Grace de que el planeta viene la humanidad, para que trate de ayudarles en tan titánica tarea de defender ese lugar. Y a pesar de que Neytiri le diga que Eywa no toma partido en las guerras y solo se centra en mantener el equilibrio de las cosas, ahorita veremos si eso se lo pasan por el arco del triunfo, empezando ahora sí la batalla final con toda la movilización de las tropas hacia esa parte, donde ya se encuentra todo el ejército de Navis para recibirlos con una emboscada, aunque no sea tan efectiva por el poderío militar obviamente, pues obviamente como una dosis de acción va de putísima madre a decir verdad, no quitando que se cometen 2 errores bastante estúpidos. Jake primero, al dejarse notar por Quaritch para enfocar sus ataques en ese mismo, y no aprovechar también el segundo, que Trudy con armamento igual que ellos, ataque por sorpresa y no exponiéndose a plena vista para que la acaben interceptando y obviamente la acaben haciendo mierda. Igualmente que a los principales partes de las Navi, que ya están a poco precisamente de ser derrotados por tan titánica desventaja y poquitas desde que bombardeen el árbol de las almas, donde precisamente ocurre eso que les dije con Eywa, que a pesar de lo que dijo Neytiri, ahora por un deus ex machina en toda la regla, se pasa por las pelotas eso de la no intervención para mandar a toda la jodida fauna del satélite a hacer mierda a los militares, que ahora sí se ven en una buena desventaja numérica a decir verdad. Digo que es un deus ex machina porque aunque lo deje muy claro que Eywa de facto solamente es el nivel de la conexión biológica
significa en ese mundo lo de que ahora sí tome partido al ayudar al mundo cuando se vea en peligro, justamente ahora sí, y no antes. Por ejemplo, cuando llegaron los humanos, simplemente es lo que le hace que sea un error a decir verdad. Tras esta ayuda express por parte del guión, ahora sí Jake hace algo en esta puñetera parte, donde básicamente la nave que tiene los explosivos, antes de que los lancen, ahora sí les avienta algo para que básicamente se haga mierda, casi haciendo lo mismo con la nave de Quaritch, hasta que este se da cuenta de esto mismo por la discreción que este mismo, que obviamente se fue de sabático, aunque de todas maneras por las mamadas que alcanzó a hacer este mismo, sí se destruyó para que vayan en caída libre, aunque por orden del señor, este mismo consigue evitar el impacto de golpe al subirse en uno de esos robots, e igualmente no sé cómo esta mierda no le cae en toda la cabeza, justo para que por una conveniencia del tamaño de Neptuno se encontrara el módulo donde está Jake, que aunque casi lo logra evitar Neytiri con uno de sus pumas de mierda, no lo hace al final, hasta que ahora sí Jake en persona llega para ver que como este ni de pedos pretende rendirse, ahora sí se agarran a cuchillazos, con lo cual el inútil Jake se jode a sí mismo, al hacer que este precisamente vaya directo al módulo para abrirlo, y que este mismo en persona empieza a respirar el ácido sulfúrico, pero antes de que Quaritch acabe con él, Neytiri se para justo a tiempo para darle dos flechazos bastante buenos para ahora sí matarlo de verdad, y te aseguro que es casi imposible que regresara en una secuela, ¿verdad? Aunque el malo malísimo valiera pirinola, el propio Jake se queda a pocos centímetros de agarrar la máscara, con lo cual por poco valdría mierda, de no ser precisamente por Neytiri, que se la pone justo a tiempo para que, aun cuando haya respirado esa mierda, no tuviera ninguna secuela física por obra del señor. Pero ya tras esta hecatombe de cagadas, Iketsutei le da el mando del clan mediante que lo acaba de rematar para seguir con el protocolo aparentemente, y después de expulsar también a casi todos los humanos de este mundo, menos los que les echaron una mano en cualquier momento, el propio Jake decide al final de todo hacer aquel ritual que planeaban hacer con Grace para transferir su conciencia al cuerpo del avatar de manera permanente. Pero en fin, y con esto finaliza la película. En el caso del día de hoy, estamos ante una película que tiene muchas cosas por comentar, afortunadamente buenas casi todas, ya que estamos hablando de uno de los tantos puñeteros precedentes que ha creado el cabronazo James Cameron a lo largo de su exitosa carrera como director. Y esta película, aunque salió como el regreso de las grandes obras del propio Cameron, tras haber estado más dedicado a los documentales un tiempo, sí valió mucho la pena la espera que tuvo que pasar por muchos factores que evidentemente veremos en esta parte final de la review de esta película de casi 3 horas de duración, empezando como siempre lo hacemos igualmente por la parte del guión, su estructura y demás cosas relacionadas, obviamente que este punto es el más débil del propio largometraje. No os digo que sea aquí el peor insulto a la inteligencia, pero tampoco es que sea la mejor creación, a decir verdad. El mismo, a pesar de presentar una estructura sólida, su talón de Aquiles es ser sumamente predecible y nada original. Mucha gente, incluyéndome, le hacemos la comparación a que la historia de esta película es literalmente la de Pocahontas, solamente reemplazando la temática y ambiente para darnos casi el mismo resultado, imagínense. En cuanto a su cantidad de errores, no tiene muchos que digamos, salvo los típicos gazapos medio estúpidos y sobre todo los convenientes al final de la película del tamaño de una casa, por lo que lo demás no diría que es terrible ni mucho menos, ya hemos tenido muchísimos peores, pero pues mucha gente suele alzar demasiado esta película en esta parte sin pensar en que realmente no es la gran cosa, pero ya mínimo sí está bien estructurado y sin tantos errores que digamos, lo que falla obviamente en eso mismo, pero pues por todo lo demás, dentro de todo lo bueno que tiene la película, siempre hay algo que es lo más peor entre muchísimas comillas, y pues el guión en este caso entra dentro de esta categoría. Pasando a la parte de los personajes, tenemos una significativa mejora con respecto al guión, ya que aunque debo aclarar muchísimo que tampoco sean los más originales, y también muchos de ellos tienen la predisposición a hacer estereotipos con patas, aunque esto también puede ser debido a culpa del guión en parte, y también la dirección, de que es lo que más distingue a la película, que será el siguiente apartado por cierto, pero mejor hablando de los que estamos tratando en este punto, y empezando obviamente a hablar individualmente de los personajes, yo creo que el de Jake, nuestro protagonista, pues a pesar de que en sus primeros momentos se podría ser un personaje medio pesado por su actitud, va evolucionando encontrando principalmente una motivación más fuerte para disfrutar de la vida, sobre todo al encontrar un nuevo mundo para explorar y disfrutar demasiado para abandonar la monotonía y crudeza de la tierra hecha mierda, más que algunas de sus complicaciones sí se resuelven por conveniencias y algo de poder del guión como buen protagonista, pero ignorando como protagonista esto mismo, yo creo que sí cumple para ganarse más un buen aprecio del público por esa evolución a lo largo de la película. De los Na'vi yo creo que la más destacada obviamente es Neytiri, por ser básicamente uno de los pilares para que Jake acabara consumiendo su amor por tanto Pandora como también la propia Neytiri, y consecuentemente la liberación de ese mundo de las pendejadas que hacía la humanidad, o por lo menos hasta 2023. Aunque ya para el final sirve más para salvar el culo al protagonista que otra cosa, pues durante todo el desarrollo de la historia nos da todavía más información para complementar excelentemente al universo que se montó Cameron, a decir verdad. Siguiendo esta línea podríamos incluir a Grace, que aunque la primera mitad solamente se la pasa cagándole el palo al imbécil de Jake, y con bastante razón la verdad, ya después va aportando todavía más cosas para el desarrollo de la historia, e igualmente de sí misma,
al ser también bastante carismática, lo cual ayuda mucho a complementar nuestra empatía por sus ideales, más por lo que sufrió como se ve en la propia película. En cuanto a los antagonistas, obviamente destaca Quaritch por ser el principal de este grupo, aunque más por las pendejadas que hace, por su actitud bien inmamable. Yo creo que ese sí es más un estereotipo del típico militar que solo quiere balearse a cuanto cabrón se le ponga enfrente, más que por tener una motivación un poco más elaborada. De todas maneras se impone una figura intimidante por las potenciales mierdas que se puede hacer si las circunstancias se llegan a dar, que en este caso realmente sí ocurrió. A mi parecer me gustó un poco más el papel de Selbridge, que aunque también hizo sus estupideces, sí se notó un poco más de sentido común en este para tratar de no llegar a los plomazos directamente, aunque obviamente sin interponer eso en sus intereses más capitalistas que el carajo. Y a pesar de no tener tanta participación que digamos, sí es importante hasta cierto punto. Del resto de personajes pues la verdad no hay muchas cosas que comentar, salvo que sí llegan a aportar muchas cosas, sobre todo en el caso de los Na'vi, que sí llegan a servir para otros detalles, aunque más bien cumplan su función de ser las víctimas en este caso, para esparcir el mensaje ecologista y pues para darnos una nueva cultura interesante y con un potencial enorme para ser explotada hasta las pelotas, que seguramente sí lo será en un futuro. En cuanto a los humanos, que en este tipo de películas no se les da mucha importancia, los que no van en el asunto de los Avatar pues aportaron lo necesario y de ahí en fuera gozan de cierta carisma pero pues no tanta importancia, lo cual todo su conjunto es un apartado bastante bueno para esta película. No es perfecto por muchas cagaditas, pero pues tampoco es el peor por precisamente todo lo que les dije y complementarse bastante bien con las destacadas actuaciones de Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver y Stephen Lang, algo que fue seleccionado cuidadosamente por la directora de casting y también por haber trabajado con ellos en el pasado el propio Cameron. Para finalizar esta review pasamos al aspecto que en mi consideración fue la razón por la que esta película fue un reverendo precedente positivo para el cine y en gran parte el éxito monstruoso que fue, obviamente hablando de lo técnico visual, el cual no hace falta repetir que sus efectos prácticos destacados, banda sonora de puta madre, un mundo creado totalmente cautivador y un lore al crear una nueva cultura que daría para ser sobreexplotada comercialmente. Principalmente hablo en este caso del CGI que se mandaron aquí, lo cual hizo que la película costara unos 237 millones de dólares y que a pesar de que Cameron ya tenía previsto hacerla desde el 94, decidió esperar a que la tecnología estuviera más avanzada para lograr darnos una maravilla visual que se combina con otros efectos y la banda sonora. Tal vez ya se nota el paso de los 18 años en algunas partes y sobre todo en las pantallas verdes, pero el gran uso de la captura de movimiento para crear que casi todos los personajes que veíamos en la película y que se viera realmente natural es una obra que da para pensar en que varias productoras que a 20 años han hecho con mejores tecnologías una mierda de CGI. Este apartado se complementa con la duración bastante calculada de la película para explotar lo suficiente en su historia y darnos un cagadero de CGI para disfrutar, a menos que tengas Disney Plus, porque por alguna razón en ese lugar se eliminó la película antes de un reestreno en los cines, para luego regresarla a una versión recortada que omite muchísimas cosas importantes, porque sí, básicamente, aunque esto sea más culpa de las reverendas estupideces que siempre ha hecho 20th Century Fox y Disney sobre todo. Pero pues esta versión y muchas otras cosas que ya he comentado en esta review, bastante extensa por cierto, si dan cuenta de ese trabajo que realiza el propio James Cameron, a decir verdad. Pero en fin, pues poco más de comentar. Así que, en conclusión, Avatar es una película que cambió, como hizo múltiples veces el propio Cameron, en cuanto a la manera de realizar algún tipo de producción de cualquier género cinematográfico, a través de un trabajo que llevó bastantes años de producción para darnos un nuevo mundo para explotar durante muchísimo tiempo, personajes bastante decentes y sobre todo un apartado técnico visual para ser envidiado durante muchos años por su cuidado excelente, algo que tal vez si hubieran tenido más en el apartado del guión para darnos algo un poquito más original, hubiera complementado todavía más a esta película, pero de todas maneras con todo esto le bastó bastante bien para no ser solamente un rotundo éxito comercial, sino que a más de 18 años de su estreno, ser todavía la película más taquillera en toda la historia de la humanidad, aunque también esto lo logró en cierta parte por 50 reestrenos en países de Asia para quitarle el trono a Avengers Endgame, aunque eso no quita que está bastante bendecida esta marca, para después de muchos años tuviera su secuela y próximamente ser una saga cinematográfica con potencial de destrozar otra vez al UCM para ser la más taquillera de todos los tiempos. Por lo que básicamente, para resumir toda esta parte, para ahora sí finalizar este video, si buscas una película que aunque no sea la gran cosa a nivel de historia, puede entretenerte y con unos buenos efectos especiales complementar todo esto, te interesa la astrobiología, o si pensabas que estaba hablando de la otra franquicia llamada Avatar también, es una excelente opción para estos casos y todos los demás, lo cual por supuesto hace que sí te pueda llegar a recomendar esta película, obviamente.